Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a aprender a trabajar con el formato de celdas y a familiarizarnos un poco más con el uso del teclado. ¿Ya? Entonces, vayamos a esta pestaña. Así como para ir recordando un poco lo que hicimos en la clase de ayer. El libro de Excel, recuerden que es el archivo propiamente tal. ¿Cuántas hojas tiene este archivo? ¿Qué me podría decir? ¿Cuántas hojas tiene este archivo o este libro de Excel? Tenemos un total de 9, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 hojas en esta guía. Entonces, vayamos a la primera hoja. La primera hoja que dice formato de celda. Ahí entonces es donde ustedes es donde nosotros vamos a iniciar el aprendizaje de esta nueva guía. Buena pregunta. Tengo entendido que son más de, si no son 512, pueden ser 1024 hojas, más o menos. ¿Ya? En todo caso, es una cantidad enorme. ¿Ya? O sea, yo creo que ya con 30, que tenga 30 hojas, me parece que es una exageración. Imagínense meter 500 hojas o 1000 hojas. Es de loco, es de locos. Bueno, muchachos, vamos a hacer acá una actividad. ¿Ustedes podrían leer este número? Ese número que ustedes ven ahí. ¿Lo podrían leer ustedes a la primera, no? ¿Es fácil de leer? Sin hacer trampa. ¿Podrían leerlo? Serían 8.943.212.345. Bien. Pero el número era así como fácil de... No era tan fácil, ¿cierto? O sea, no es como que el número hubiese escrito así. Por ejemplo, si el número yo se lo hubiese puesto así. ¿Ya? Así como 1234 con el punto para separar las unidades de miles, ahí habría sido bastante más fácil, ¿verdad? Porque ahí uno está acostumbrado a hacer la separación entre los números, las unidades de mil, y el valor aparece bastante más legible. Pero resulta que el número, así como está planteado, para nosotros puede ser un poco difícil, tal vez, poder leerlo a la primera, ¿ya? O poder magnificar un poco, poder dimensionar un poco el valor que está encerrando, ¿ya? Para eso, Excel dispone de una herramienta que nos va a servir para poder trabajar de mejor manera con cantidades que sean muy grandes. Este número, así como está planteado, el Excel lo puede procesar sin ningún problema. ¿Ya? Excel puede procesar números que tienen hasta 15 dígitos. Pero para nosotros igual puede que sea un poquito complicado, ¿verdad? De mencionar que este número es mayor que 8.000 millones. Resulta que este número, en este ejemplo hipotético, podría representar, por ejemplo, ganancias. ¿Ya? Imagínense la ganancia que podría registrarse en COSUD en un día. ¿Ya? 8.000 millones. Ese número no solamente le va a hacer falta colocarle los puntos para separar las unidades de miles, sino que además sería bueno colocarle el signo peso, ¿cierto? Porque el signo peso te da a entender la unidad de medida en la que nosotros queremos expresar esta cantidad, ¿ya? El número, así como está, el Excel lo puede procesar, como les decía, sin ningún problema. Ya le puede sacar porcentaje, lo podemos sumar, le podemos quitar cosas, multiplicar. El Excel lo va a manejar muy bien, ¿ya? Porque está hecho para eso. Pero para nosotros, los usuarios de Excel, nos gustaría que el número se pudiera presentar de una manera más amable, para que nosotros podamos entender mejor la manera en cómo está planteado. Entonces, para que nosotros podamos lograr ese objetivo, es necesario que aprendamos a trabajar
con la herramienta de formato de celda, que es el tema que motiva la realización de la clase de hoy. El formato de celda nosotros lo podemos trabajar, como ustedes pueden ver acá abajo, de dos maneras diferentes. Lo podemos trabajar usando el ratón o bien usando el teclado. Acá aparecen los algoritmos que uno tiene que ir siguiendo para trabajar con una herramienta o bien para poder trabajar con la otra. Obviamente, como nosotros estamos recién partiendo con esto, yo les voy a enseñar a trabajar primero con el ratón y después vamos a ir haciéndolo con el teclado. Después se van a dar cuenta que con el teclado la cosa les va a resultar bastante más fácil, bastante más cómodo, bastante más intuitivo, ¿ya? Pero como estamos partiendo del supuesto de que no todo el mundo sabe Excel, de que no todos tienen incluso un buen manejo computacional, me parece apropiado que partamos revisando esta materia con la ayuda del ratón, ¿ya? Acá aparece el algoritmo. La verdad es que no me quiero detener mucho así como a leer cada uno de los puntos que aparecen acá porque es mejor irlo viendo en la práctica. De todas maneras, si alguien quiere revisar cómo se van haciendo las cosas, puede revisar, puede ver esta imagen las veces que ustedes quieran. Recuerden que esta guía va a estar disponible en la carpeta de las guías en blanco y en la carpeta de clase a clase, ¿ya? Entonces, mientras tanto, yo les dejo planteado esta inquietud. La motivación de esto, de formato de celda, tiene que ver con ayudar a mejorar la legibilidad y la presentación de las celdas, ¿ya? Porque recuerden que con Excel uno puede presentar informes financieros. Y si tú le vas a presentar un informe financiero a tu jefe, mínimo que los números tengan formato de moneda, formato de contabilidad, que se vean bien. ¿Me entiendes? Porque las cosas no solamente tienen que estar bien hechas, sino que tienen que parecerlo, ¿ya? Recuerden que todo entra por la vista. Vayamos, por favor, a la hoja que dice número, moneda y contabilidad. Quiero que ustedes vean rápidamente que el título de cada una de las hojas que aparecen acá abajo corresponde con cada una de las opciones, con las opciones principales que dispone el menú de formato de celda. Y las vamos a ir viendo más o menos en detalle. Vayamos a la hoja que dice número, moneda y contabilidad, por favor. Vengamos para acá. Entonces, acá dice formato de número, moneda y contabilidad. Yo no acostumbro a utilizar PDF o utilizar PowerPoint para hacer las clases, ¿ya? Porque me preocupé de que todas las guías fueran autocontenidas. ¿Qué significa eso, chicos? De que todo el material que ustedes necesitan para poder desarrollar las guías se encuentra dentro de ella. Van a tener acá las instrucciones, así como se van haciendo las cosas, y acá van a ir apareciendo ejemplos, van a ir apareciendo ejercicios, y ustedes van a tener acá al lado los enunciados de cada una de las cosas, ¿ya? Y los enunciados van a estar presentados en forma de imágenes que ustedes las pueden mover, las pueden agrandar, etcétera, ¿ya? En el fondo, para que no tengamos que hacernos tanto lío con el material, sino que todo va a estar dentro de una sola parte. Bueno, donde dice número, moneda y contabilidad, vamos a leer el enunciado. Dice así: considere la siguiente lista de ganancias registradas por una zapatería entre 1980 y 2010. ¿Ven? Acá tienen ustedes los números. Imagínense que alguien se dio el trabajo de ir registrando así como todas las ganancias que se hicieron año por año y los números los fue escribiendo para abajo, año tras año, como ustedes ven. ¿Fijan? Hasta el año 2010, que fue cuando esta zapatería tuvo que bajar la cortina. Hasta ahí, ¿cómo andamos con esto? ¿Pueden visualizar bien este rango sin mayores problemas? Sí, se ve bien, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, tenemos acá el rango y quiero que ustedes se den cuenta que los números que ustedes ven hacia el lado son exactamente los mismos.
¿Ya? Lo único que va a cambiar es la manera en cómo nosotros los vamos a presentar, cómo estos números se van a visualizar. Para esta oportunidad, nosotros vamos a trabajar con los formatos de números, de moneda y contabilidad. Quizás los datos pueden estar bien calculados, ¿cierto? Pero lo importante sería que esto se pueda ver bien, ¿ya? Que esta cosa se pueda ver bien. Y para eso, vamos a ir siguiendo las instrucciones para que ustedes vean cómo le va a ir cambiando la cara a este rango. Esta guía tiene como propósito no solamente aprender formatos de celda, sino que ustedes puedan ir soltando la mano con el aprendizaje de Excel, ¿ya? Para que ustedes puedan ir dominando un poco más el teclado, el ratón, y le vayamos perdiendo un poco el miedo a esta herramienta. Dice así: los encabezados de la tabla, déjenlos centrados con negrita y con borde inferior grueso. Vamos a partir con eso, los encabezados de la tabla. Si a nosotros nos dicen los encabezados de la tabla, ¿qué es lo que entienden ustedes por eso? ¿Cuáles son los encabezados de esta tabla, según ustedes? Año, ganancia, moneda y contabilidad. Muy bien, Matías. Matías, ¿cierto? Sí, bien, Matías. No, El año. bien. Bien, perdón. Tenemos acá el año, ganancia, moneda y contabilidad. Esos son los títulos. Pero ustedes comprenderán que los títulos se tienen que destacar, se tienen que presentar de una manera diferente. Ya tienen que tener más personalidad. Tienen que decir, yo soy el título de esta columna. Entonces, no me puedo ver igual que el cuerpo de la columna. Ya tiene que tener algún formato especial. Dice, déjenlos centrados con negrita y con borde inferior grueso. Primero yo les voy a enseñar la manera en cómo no hay que hacer las cosas y después les voy a enseñar la forma para poder hacer esto de una sola vez. ¿Ya? Porque recordemos que estamos recién partiendo con el aprendizaje de Excel. ¿Ya? Este es un largo camino que vamos a recorrer. Entonces, yo voy a tomar la celda que dice año. Ustedes simplemente pinchan la celda del año. La celda que dice año, ¿en qué dirección se encuentra? Así como para ir recordando lo que vimos ayer. H8. H8, ¿cierto? Basta simplemente con pararse acá y visualizar que en esta parte dice H8. O bien ver que la letra H está como encendida, por decirlo de alguna forma, y que el número 8 también. Entonces, si juntamos la H con el 8, nos da H8. Ya, tenemos el año. Nos dice, déjelo centrado. Ya. ¿Dónde voy a centrar? Bueno, si ustedes se fijan, en Excel tenemos esta pestaña que se llama Inicio. ¿Ya? En la pestaña Inicio tenemos una tracalada de iconos, como ustedes ven. ¿Ya? Dentro de todos los iconos que ustedes pueden ver acá, me imagino que estarán familiarizados ustedes con esto, ¿no? Por ejemplo, si tienen que centrar, poner negrita, ¿hay alguien que tenga alguna complicación con eso? Es como en Word, profe. Exactamente. ¿Y saben por qué es como en Word? Porque resulta que el Excel, el Word, el PowerPoint son programas que forman parte de una misma familia que se llama Office. Entonces hay varias similitudes en los menús. Por supuesto que en Word no vamos a encontrar estos formato condicional, formato de número, porque eso es propio del Excel. Pero esto de la negrita, la cursiva, el subrayado, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de fondo, el color de letra y todas esas cosas son herramientas comunes, ¿ya? A estas tres herramientas. No solamente al Word, Excel y PowerPoint, sino que a todos los elementos que componen esta familia. Entonces yo quiero dejarlo centrado. Yo creo que no es ningún misterio que este es el botón que hay que apretar, ¿cierto? De hecho, si yo aprieto el botón, ahí ustedes se van a dar cuenta al tiro que esta cuestión quedó centrada. Después nos dice, déjelo con negrita. ¿Cuál sería el botón que tengo que presionar acá para dejar en negrita? Control N. Control N, perfecto, perfecto. ¿Ya? Control N es bien, así a gusto. Ese es el atajo de teclado que uno tiene para poder hacer esto. Así como Control K sería para dejarlo en cursiva y Control S para subrayar. ¿Ya? Pero
Si hay algún compañero o compañera que no se sienta así todavía muy cómodo con el uso del teclado, le podría bastar con decirle pincha acá en la N y ahí ustedes van a ver que esto se puso en negrita. Después, el borde inferior grueso. Ah, caramba, ¿dónde encontramos el borde inferior grueso? Entonces empezamos a mirar acá en el menú inicio y me voy a dar cuenta en esta parte. ¿Se dan cuenta que aquí dice borde inferior? Y que al lado del borde inferior hay un triángulo que apunta para abajo, ¿cierto? Como una flecha que va para abajo. Entonces, uno hace clic y tú puedes acceder a ese menú. Si se dan cuenta en Excel, en Word, en PowerPoint y en muchas aplicaciones, cada vez que ustedes encuentren ese icono, esa flecha que va para abajo, es un indicador de que eso te va a abrir un menú. Y en este caso es el menú de los bordes. A mí me piden el borde inferior grueso. Entonces vamos a empezar a leer. Acá dice borde inferior, pero más abajo dice borde inferior grueso. Ah, y ese es el borde que me estaba pidiendo el profe. Borde inferior grueso. Ya, entonces ustedes simplemente van y lo marcan. ¿Bien? Si yo no veo un resultado, podemos cliquear por afuera de la celda, hacer clic en otro lado, y ahí ustedes se van a dar cuenta de que la celda ya dice año, está centrado y tiene este borde inferior. Hasta ahí. ¿Cómo andamos con esa parte, muchachos? ¿Me va siguiendo bien? Sí, perfecto. Si hasta el momento todo esto es muy amable, es muy fácil todo. Pero ahora uno dice, pucha, profe, pero ahora tenemos que hacer la ganancia, la moneda y la contabilidad. Ustedes entenderán de que igual es una pérdida de tiempo enorme tener que ir a la celda de la ganancia, ponerle centrado, poner la negrita y aplicar el borde, ¿cierto? Es una tremenda pérdida de tiempo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Si ustedes ven que la celda del año ya tenía el formato que nosotros esperábamos, ¿cierto? Ya está presentada como nosotros queremos, ¿ya? Entonces, ustedes lo que pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden utilizar esta celda como molde y luego decir, ¿sabes qué, Excel? Me gustaría que la ganancia, la moneda y la contabilidad se vean exactamente igual que la celda del año. En el sentido de que quede con negrita, que quede centrado y que quede con el borde inferior grueso que nos están pidiendo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? A todo esto, ¿alguien tiene lista esta celda? La tenemos Sí. con negrita, centrada y la tenemos ya debidamente, la tenemos con el borde listo, ¿cierto? Así que con eso no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, voy a ir a la celda del año y les voy a enseñar una de las primeras lecciones que uno tiene que aprender con Excel. Que en Excel hay que tener mucho cuidado con el copiar y pegar, ¿ya? Uno puede copiar muchas celdas, muchas cosas de una celda, ¿ya? Aquí no hay que hacer control C y control V así a lo bestia, sino que hay que tener cuidado aquí como uno copia y pega. Voy a ir a la celda del año y en el menú inicio quiero que ustedes le hagan un clic al icono de esta brocha. El icono de la brocha que ustedes tienen ahí, háganle clic. Copiar formato. Al hacer clic, se van a dar cuenta que la palabra año va a quedar con una línea punteada, ¿cierto? Da la idea como que esa línea se estuviera moviendo. O sea, que el borde estuviera ahí como moviéndose. Pero también va a ocurrir otra cosa. Observen esto. ¿Se dan cuenta ustedes que el icono cambió, no? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta que el icono del ratón tiene forma de cruz y que viene acompañada con una brocha? Ya. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Sin apretar ningún botón del ratón, nos vamos a parar más o menos en la mitad de donde dice ganancia, por ahí más o menos, y con el botón izquierdo
sin soltar el botón izquierdo del ratón, nos vamos a mover hacia la derecha, porque en ese sentido yo quiero ir propagando el formato. Una vez que yo selecciono las 3 celdas, que son las que me van quedando, vamos a soltar el botón. ¿Y qué es lo que pueden apreciar ustedes? Que donde dice año, ganancia, moneda, contabilidad, me quedo todo con negrita, centrado y con el borde inferior grueso. No se preocupen, no se asusten si es que en vez de decir contabilidad, dijera ontabilidad. No se preocupen por eso porque es algo que les voy a enseñar a solucionar dentro de poco rato más. Hasta ahí, chicos, ¿cómo andamos? ¿Les resultó lo de la brocha? Si fuera necesario, lo explicamos de nuevo, no hay ningún problema. Pero aprovechemos aquí el chat o mejor el micrófono para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Ya? ¿Hay alguien que haya tenido algún problema? Profe, ¿Sí? ¿lo puede hacer de nuevo, por favor? Claro. Ya. ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Mira, ustedes ven que yo ya lo tenía hecho, pero existe una herramienta maravillosa que se llama deshacer, que es como quien dice para arrepentirme de todo lo que yo hice anteriormente. Eso se hace simplemente apretando Control Z. Con Control Z yo vuelvo para atrás y digo, me arrepentí de lo que había hecho. Entonces, para eso, Francisco, vamos a ir a la celda que dice año. Esa celda, Francisco, tú ya la tienes con el formato que nos pedían, ¿no? ¿La tienes con la negrita y todo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tú seleccionas la celda que dice año, simplemente la pinchas, nada más. Luego, ¿Ya? vas acá a la pestaña Inicio, ¿ya? Puede ser que según la versión de Excel que tú tengas, inicio lo tenga escrito con mayúscula, puede que aparezcan otros colores, pero créeme que la pestaña inicio la vas a tener. Y presionas en el icono de la brocha, donde dice ahí copiar formato. Ya. ¿Ya? Entonces la presionamos, un toque nomás, y vas a ver, mira, si tú empiezas a mover el ratón en tu computador, te aparece aquí una brocha, ¿no? Sí. Perfecto. Eso significa de que activamos bien el menú. Y ahora, Francisco, sin apretar ningún botón del ratón, ya para no echar a perder nada, vamos a ir donde dice ganancia. Vamos a hacer la puntería como por acá más o menos. Y con el botón izquierdo, apretas el botón izquierdo y no lo sueltas. Y te propagas hacia la derecha hasta que tú ves que se abarca la palabra contabilidad. Y una vez que ya has marcado esos 3 títulos, procedes entonces a soltar el botón del ratón. Ah. ¿Cachai? Sí, ahí lo hice. Eso sí. ¿Ya? Que Pero antes lo había soltado nomás. ya. Ahí. Entonces, cuando tú lo habías soltado, quiere decir que la celda en donde tú estabas parado en ese momento quedó con ese formato. ¿Ya? Pero en todo caso, lo bueno es que el Excel te da millones de oportunidades para que lo puedas arreglar. Así que no te preocupes si es que esto no te resultó a la primera, porque recordemos que estamos apenas en la segunda clase. ¿Ya? Preocupémonos si es que estuviéramos a fin de semestre y todavía no la pudiéramos poner negrita. Pero por ahora está todo bien. ¿Ya? Así que tranquilo nomás. Dice así. Gracias. No hay problema, Francisco. Dice, la columna con los años debe quedar centrada y que la última fila quede con borde inferior grueso. Ándate. Ya. Cuando dice la columna con los años, ustedes vieron que yo puedo colocar sin problemas el año, colocar la negrita, centrado en borde inferior grueso y luego con la ayuda de esta herramienta pudimos propagar el formato. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, tener que estar haciendo esto, por ejemplo, celda por celda. No es la idea, ¿cierto? La idea sería que pudiéramos encontrar alguna manera un poco más rápida para poder darle solución a este problema. Cuando nos hablan de la columna de los años, yo creo que todos lo entenderemos como que hay que seleccionar desde 1980 en adelante, ¿verdad? Entonces,
quiero que se fijen ustedes en una cosa. De hecho, lo voy a hacer, voy a agrandar acá la visualización de la pantalla para que ustedes se den cuenta de una cosa bien importante. Para darle más zoom a la pantalla, simplemente ustedes van a la parte de acá y le ponen aquí acercar. ¿Ya? Fíjense que en donde dice 1980, acá yo tengo un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que tiene acá un borde de color verde. Y fíjense que ese rectángulo en la esquina inferior derecha se le asoma un cuadrado con fondo verde. ¿Lo ven ustedes ese cuadrado con forma verde, no? En la esquina inferior derecha, ahí se le va a asomar. ¿Ya? Aquí Sí, vamos profe, se ve. ese cuadrado ustedes lo están viendo. Ya. Ese cuadrado tiene una importancia bien especial. ¿Ya? Aquí hay que tener mucho cuidado con ese cuadrado porque hay que utilizarlo en ocasiones muy especiales. Y esta no lo es. Voy a volver el zoom al estado original. Y ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes quieren que cada una de estas celdas te queden centradas, ¿cierto? Que los años me queden centrados. Entonces, vamos a partir desde 1980 y con el botón izquierdo del ratón, muy importante eso, con el botón izquierdo, háganle puntería más o menos como a la mitad de la celda. Nunca se metan con eso, todavía no, ¿ya? Porque eso se usa para propagar fórmulas, para copiar y pegar. Lo que nosotros queremos es seleccionar. Cuando yo quiera seleccionar en Excel, nos paramos como en la mitad de la celda y con el botón izquierdo del ratón vamos a ir arrastrando y vamos a propagar todo esto hacia abajo hasta llegar al año 2010, que es hasta donde nosotros queríamos terminar. ¿Cómo estamos con eso, muchachos? ¿Lo pudieron seleccionar sin problema? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice, el chat. Ya, perfecto. Entonces tenemos lista esta parte y hemos seleccionado con éxito todo esto. Entonces después usted va al menú inicio y aprietan el botón de centrar. Acá. Y ustedes van a ver que todos los elementos que ustedes han seleccionado quedaron centrados. Esa es la magia de seleccionar. Ustedes seleccionan primero la zona en la que quieren aplicar un determinado formato de celda y luego van trabajando con las herramientas que necesitamos. ¿Ya? O sea que por ejemplo, que en este ejemplo que teníamos acá de los títulos, cuando teníamos esto, yo podría haber tomado las 4 celdas de arriba de una sola vez, haber aplicado negrita, haberle aplicado el borde y haberla centrado, sin necesidad de haber copiado el formato. Esa es otra forma de hacerlo. Ahora, nos dice, y que la última fila quede con borde inferior grueso. Cuando hablamos de la última fila, yo creo que todos entendemos que nos referimos a esto, ¿cierto? La fila en donde termina esta tabla. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les invito a que vayamos acá al año 2010. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer en este momento? ¿Cómo se hacía eso? Pero para seleccionarlo de una sola vez, con el teclado, nos dice Catalina. Ya, eso se los voy a enseñar a hacer en breve rato más, Catalina. Por ahora, lo estamos trabajando solamente con el ratón. Ya cuando lleguemos a la columna de la moneda, les voy a enseñar a ella a tirarse directamente con el teclado. Por ahora, lo vamos a hacer así, sencillito nomás, para que no perdamos el hilo. Porque lo que yo no quiero es que ustedes sientan que en un momento parpadearon y como que hicimos muchas cosas y se quedaron perdidos, ¿ya? No es la idea. Independiente que la clase vaya a quedar grabada en un video. Entonces, seleccionamos las celdas. ¿Cómo se seleccionan las celdas, profe? Más o menos desde la mitad, con el botón izquierdo nos tiramos para la derecha.
porque hacia allá yo quiero hacer esto. ¿Y qué pasa si que en vez de haberlo hecho desde el medio, yo hubiese seleccionado todo desde el punto de color verde que tengo acá abajo? Pues, si yo hubiese tomado eso con el botón izquierdo y me propago para la derecha, miren lo que pasó. Se dan cuenta que se me repitió el año 2010. ¿Y eso a qué se debe? A que en vez de haber seleccionado desde el centro, yo me fui a esta esquina. ¿Ya? Esta esquina está prohibida. ¿Se dan cuenta? Porque si yo propago desde la esquina, automáticamente me va a quedar copiado este número. Y obviamente paso a llevar los valores que tenía originalmente. ¿Ya? Así que desde el centro, botón izquierdo, seleccionamos todo y luego nos vamos al menú de los bordes y le decimos a mi compadre Excel que queremos borde inferior grueso. ¡Pum! Marcamos y ahí tenemos entonces el borde que necesitábamos para esta zona. ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? ¿Ya? Estos son pequeños experimentos que estamos haciendo para que ustedes vayan soltando a la mano de a poco. ¿Ya? No se preocupen porque después vamos a ir haciendo las clases un poco más rápido. Pero por ahora yo quiero que ustedes vayan ejercitando, se vayan haciendo amigos del Excel, le vayan tomando confianza. Entonces, para eso es bueno ir haciendo estos ejercicios. Y trato de hacerlo más o menos lento porque yo sé que ustedes tienen que ir visualizando mi pantalla, tienen que ir viendo la pantalla de su computador y a veces eso puede complicar un poco las cosas. Bueno, veamos qué es lo que nos dice la instrucción para la ganancia. En la ganancia, si ustedes ven, acá dice ganancia, moneda, contabilidad. La instrucción de la ganancia la tenemos acá. Y lo bueno es que ustedes la instrucción la pueden desplazar, qué sé yo, para que se les haga más cómoda la visualización de ella. ¿Qué es lo que nos dice? Esta columna déjela en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales. Esto es simplemente, chicos, presentación, maquillaje. ¿Ya? Formato de celdas para maquillar el valor de una celda. Ahora, en la hoja anterior, donde dice formato de celdas, acá aparece exactamente, acá aparecen las mismas instrucciones que yo le he ido dando. ¿Ya? Cómo se van seleccionando el rango, qué es lo que tienen que ir haciendo ustedes con el ratón. Estamos en esta parte en que trabajamos con el ratón. De ahí nos vamos a tirar con el teclado. Para la ganancia, déjelo en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales. Nos vamos a la primera ganancia, a la que tenemos al principio, sin tomar el título, porque el título es un texto, como ustedes ven, y las ganancias ya son números. El formato de celda afecta los números, ya no las palabras. Seleccionamos esto desde el medio. Si ustedes seleccionan desde acá y empiezan a arrastrar para abajo, se van a dar cuenta que copiaron el número. Y obviamente pasaron a llevar lo que había. Desde el centro más o menos, para irse a la segura, botón izquierdo y arrastramos para abajo. ¿Bien? ¿Qué pasa, profe, si es que yo pasé de largo? Bueno, manteniendo el botón izquierdo presionado, voy subiendo y ahí la selección se va a acomodar. ¿Alguien tuvo algún problema para seleccionar esos 31 valores con el ratón? Si alguien tuvo algún problema, qué sé yo, díganlo nomás y lo hacemos de nuevo. No hay ningún problema. Recuerden que pueden usar el micrófono, ¿no? Y en cierta forma pueden interrumpir cuando lo estimen conveniente. ¿Ya? Lo importante es que vayan aprendiendo. Entonces ya, tenemos todo. Profe. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos todo esto seleccionado. Ahora yo digo, quiero que estos números me queden con los puntos, ¿cierto? Porque igual sabemos que es del orden de los 35.987.190. Pero sería mejor de que esto aparezca escrito como a la gente, ¿cierto? Que se lea de mejor manera.
¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos esta cosiaca? Ustedes seleccionan por completo la columna de la ganancia, así como está, y no se olviden de una cosa, no se olviden ustedes del meme de la vieja confiable. Imagino que todos ustedes lo deben conocer, ¿cierto? Ustedes en algún momento lo habrán visto, el meme de la vieja confiable. En este caso, la vieja confiable es el botón derecho del ratón. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes necesiten hacer algo en Excel, generalmente el botón derecho del ratón les va a conducir a un menú que tiene justo lo que ustedes necesitan para poder trabajar. Seleccionan ustedes la columna de la ganancia, le dan un clic con el botón derecho y se dan cuenta que les va a aparecer este menú que se llama menú contextual, que en el fondo es como un resumen del menú inicio. Entonces ustedes van mirando para abajo y tienen que llegar hasta donde dice formato de celdas. ¿Ya? Busquen ahí, donde dice formato de celdas, lo van a tener por allá. En breve rato más vamos a hacer esto mismo, pero con la ayuda del teclado. Formato de celdas. Lo marcamos. Ah, ya. Una vez que nosotros ya tenemos todo esto marcado, ustedes deberían estar visualizando esta pantalla, ¿verdad? Esta pantalla es la que ustedes deberían estar viendo en este momento. Se dan cuenta que aquí hay una etiqueta que dice número, ¿cierto? En la instrucción, ¿qué es lo que me dice? Esta columna déjela en formato de número. Formato de número. Ah, ¿y cuál es el formato de número? El formato de número, ojalá que el curso aquí me acompañe. Formato de número se refiere a este menú. Se refiere a ese formato. Ah, perfecto. Entonces usted lo que tiene que hacer es simple y sencillamente hacer lo siguiente. Usted viene para acá, aprieta donde dice número y fíjense que acá hay una parte que dice muestra. Ya, no hay ningún problema, Camilo. Marcan donde dice número, acá dice muestra, posiciones decimales. Cuando a mí me dicen con el punto separador de miles y sin decimales. Cuando me dice sin decimales, ¿con cuántos decimales hay que dejarlo entonces? Lo dejamos con 0, ¿cierto? O sea, el 0 está listo, no hay que hacerle nada. Pero además, el separador de miles. Ah, entonces ustedes vienen para acá y pinchan esto. Miren, fíjense cómo va a cambiar la muestra. Esta parte es súper importante, así que se las voy a enmarcar acá en un rectángulo. Más que nada para que ustedes puedan visualizar el cambio. ¿Ya? Donde dice separador de miles, lo marco. Se dieron cuenta del cambio, ¿no? En la muestra, cuando no está con separador de miles y cuando lo tiene activado. Automáticamente el Excel le intercaló entre medio el punto para hacer esa separación. ¿Ya? Vamos a borrar acá los dibujos y una vez que nosotros ya hemos configurado la apariencia que van a tener los números, ustedes simplemente aprietan el botón aceptar. Y ustedes cuando... Profe, ¿Sí? tengo una pregunta, porque a mí cuando aprieto el separador de miles me queda con comas en vez de con puntos. Ah, ya. Ya veo, Pablo. ¿Ya? Sea una coma y el decimal sea un punto. Ya. Eso tiene que ver con la configuración regional y de idioma que tiene tu computador. ¿Ya? Y esa respuesta es lo mismo, es válida también para Pablo y para Hernán. Eso se hace directamente en el panel de control de Windows. ¿Ya? Lo que pasa es que en algunos países se utiliza la coma, así como nosotros ocupamos el punto para separar las unidades de miles, en algunos países se utiliza la coma. Nosotros, en Chile, utilizamos la coma para separar la parte entera de la parte decimal de un número. Pero hay otros países que en vez de ocupar la coma, utilizan un punto.
¿cierto? Y eso a nosotros nos puede crear un poco de confusión porque no estamos acostumbrados a visualizar las cosas de esa manera. ¿Ya? Pero es un tema de la configuración regional y de idioma que tiene el sistema operativo. Si nos quedan algunos minutos al final de la clase, les puedo mostrar rápidamente cómo se puede cambiar eso. ¿Ya? Pero es algo que no tiene que ver directamente, Hernán, con el Excel propiamente tal, sino que es una opción que el Excel hereda del sistema operativo. O sea, si Windows dice todos los números se separan con coma, en este caso, entonces el Excel va y le pone una coma. Pero si tú cambias esa opción en el panel de control, entonces el Excel va a reflejar esos cambios. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos ver al final de la clase o si no, al principio de la siguiente. Pero créanme que no es nada de complicado. Tenemos acá el formato de ganancias. ¿Cómo les quedó la cosa, muchachos? Cambió la presentación de los números, ¿no? No es por dónde, Hernán. ¿Ya? Aquí ustedes ven que la presentación cambió. Y es súper importante eso, que el formato de celda sirve solamente para cambiar la presentación de los datos. ¿Ya? Formato de celda no les va a servir para modificar los valores. Es simplemente a echarle una manito de gato, como se dice. ¿Ya? Simplemente para que la celda se vea mejor, nada más. Ahora, ¿cómo ustedes pueden comprobar eso? Miren, vayan por favor a la primera celda de la ganancia, a los 35.987.190 que ustedes ven ahí. Ustedes presionan ustedes presionen por favor en esta parte y háganle doble clic al número. Al número que ustedes tienen ahí, háganle doble clic. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen ustedes ahí? Si ustedes le hacen doble clic a la celda, ¿se les desaparecieron los puntos o las comas o no? Al hacerle doble clic, Sí, desaparecen. desaparece. Perfecto. Eso es lo que debería haber pasado. Ahora, ¿por qué pasa eso, chicos? Porque resulta que cuando ustedes le hacen doble clic a una celda, lo que están haciendo en el fondo es como hacerle una vista de rayos X. ¿Ya? Hay una gran similitud entre hacer la vista de rayos, es como la apariencia externa de un ser humano y lo que se ve por dentro. Por fuera yo veo los puntos, la veo maquilladita, la veo bonita la celda, ¿cierto? Pero por dentro somos todos iguales, ¿ya? El valor verdadero es este, es el número. ¿Se dan cuenta? No tiene adorno, no tiene punto, no tiene absolutamente nada. Es el número en bruto, tal como ustedes lo están viendo, ¿ya? Pero para afuera, esta cosa se ve diferente. Y lo bueno es que así como se están presentando los números, ustedes pueden tomar perfectamente este rango, lo pueden copiar y pegar derechamente en el Word y poder presentarlo así como un informe financiero. ¿Me entienden? Y al copiarlo en el Word les van a quedar con los puntos, les van a quedar con todos los formatos, para que los números se visualicen como la gente. ¿Ya? Vayamos a la columna del formato de moneda. Hay una gran diferencia entre trabajar con el teclado y trabajar con el ratón. Porque si esto yo lo hago con el ratón, si yo voy a la columna de la moneda y sigo la instrucción de dejar los números en formato de moneda chilena sin decimales, yo podría hacer esto simplemente. ¿Ven? Y en 2 pasos me quedo todo listo con el signo peso y me quedo todo como corresponde. ¿Ya? Esa es la gran ventaja de trabajar con el teclado. Y eso es lo que yo les quiero enseñar a hacer ahora. ¿Ya? Primero, muchachos, hagamos lo siguiente. Vayamos a la primera celda de la columna de la moneda, a la que ustedes tienen acá. Entonces, una vez que ustedes vayan para allá, ustedes van a apretar las siguientes combinaciones de teclas. Van a apretar en forma simultánea las teclas Control, la tecla Shift y la flecha que va hacia abajo. Ahí.
hacemos Control Shift y la flecha que va hacia abajo. Eso es súper importante. En la tecla Control, ustedes tienen dos teclas, hay algunos teclados que tienen dos Control. Control, la que está como más a la derecha. El Shift, generalmente está al lado de la letra Z. Y de ahí ustedes bajan. Y con la flecha que va para abajo, se tiran para allá. Ya. ¿Cómo andamos con ese experimento? ¿Le funcionó, no? Si alguien tuvo algún problema para seleccionar, me avisan y yo le ayudo. Para seleccionar todo esto para abajo. ¿Alguien tuvo algún problema para poder seleccionar todo esto para abajo sin problemas? Ya. Entonces nos vamos para acá, Control Shift y nos tiramos para abajo. Ya. Luego de eso, para hacer el ejercicio completo, tenemos todo eso seleccionado. Después ustedes, para poder activar el formato de celda, tienen que hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá. Tienen que apretar Control y el número 1. Presionando simultáneamente, presionando Control y el número 1, ustedes van a poder abrir el menú del formato de celdas. Seleccionamos todo nuevamente. Vamos a borrar los dibujos. Seleccionamos todo. Hago Control 1 y ahí se me abre la ventana de formato de celda. Profe, ¿cuándo reconoce Excel que debe dejar de seleccionar celdas más abajo? Lo que hace este comando es justamente eso lo que dice Hernán. Excel termina de seleccionar en el momento en que ya no encuentra más datos. Si esta columna hubiese estado en blanco, lo habría tomado todo para abajo. Dígame. Pero entonces, para seleccionar todo hacia abajo, ¿tiene que estar todas las celdas como con datos de corrido, por así decirlo? ¿O puede haber una celda en blanco entre dos como conjuntos de hartas celdas con información? No sé si me entiende. Ya. ¿Igual se selecciona todo o se selecciona hasta donde llega que hay una celda vacía nomás? Ya, vamos a hacer ese experimento. A ver, mira. Por ejemplo, imagínate que yo tomo esas celdas y las borro. ¿Cierto? Ahí tendríamos algo así desconectado. Podríamos tener algunas islas. Podríamos tener eso. Si yo hago Control Shift para abajo, Excel te va a tomar solamente hasta donde hayan datos. Ah, pero si yo quiero seguir tomando para allá, entonces tengo que hacer Control Shift para abajo, Control Shift para abajo y así, hasta que yo termine de seleccionar. Se puede hacer esa selección, pero la tengo que ir haciendo por etapas. ¿Por qué? Porque el Excel detecta que hay un espacio en blanco y selecciona hasta donde empieza el próximo conjunto de datos, por decirlo de alguna forma. Después, al volver a hacer Control Shift para abajo, te toma hasta donde termina. Y así, hasta que tú puedas terminar de seleccionar por completa esta zona. ¿Ya? Entonces, vamos a completar esos valores para no pasar a dañar absolutamente nada y restablecemos el zoom. No sé si Lucas, si contesté bien tu pregunta, si te quedó alguna consulta adicional. ¿Bien? No, profe, todo perfecto. Gracias. Perfecto, no hay problema. Bien. Agustín, dígame. Ya, calmado, que todavía estamos seleccionando la cosa. Vamos por parte. Entonces, estamos en que yo selecciono todo, hago Control 1 y ustedes tienen acá formato de celda. Fíjense por favor en esto, muchachos. Acá dice número, ¿cierto? En la parte de arriba. Y se dan cuenta que la palabra número, no sé si se alcanza a ver bien, pero la palabra número tiene un borde que está lleno de puntos negros. ¿Ya?
Esa parte se alcanza a ver bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Esa parte se ve bien. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Hay una tecla que se llama tabulador, ¿ya? El tabulador es la tecla que está al lado de la Q. El tabulador generalmente tiene esta apariencia. Es como una flecha que va para allá y es una flecha que va hacia la derecha. Es una tecla que tiene esa apariencia. ¿La encontraron ustedes? Sí, profe. ¿Ya? Esa es la tecla del tabulador. Entonces, ustedes simplemente aprietan el tabulador una vez y van a ver que ahora la palabra general quedó con un borde. A mí se me ve con un borde medio rojizo. Puede ser que a ustedes se les vea también así. Y con la ayuda de las flechas, ustedes pueden ir moviendo esta wincha de color azul para que para que puedan seleccionar el tipo de formato que les interese, ¿verdad? El tipo de formato que a ustedes les interesa. Entonces, tenemos aquí el formato de moneda. Ese es el que yo quiero, ¿cierto? Entonces ustedes van acá donde dice moneda. Ahora bien, ¿qué es lo que nos decía la instrucción? Los números en formato de moneda chilena y sin decimales, o sea, con el signo peso. Y sin decimales. Así como ustedes ven la pantalla, está bien configurado, ¿no? Aparentemente sí. Aparentemente sí, ¿cierto? Tenemos con 0 decimales, tenemos signo peso, pero puede ser que alguien lo tenga con 2 decimales. ¿Ya? Si alguien lo hubiese tenido con 2 decimales, ¿cómo lo puede cambiar? Perfectamente puede tomar el ratón, ¿cierto? Y empezar ahí a moverle la barra, la flecha para arriba y para abajo, para poder alterar la cantidad de decimales. Pero también lo puede hacer de otra manera. Si ustedes están acá en el formato de moneda, si ustedes apretan el tabulador es como una suerte de rana que va a ir saltando de un lugar a otro. Si yo aprieto el tabulador una vez, van a ver que donde dice posiciones decimales 0, me va a dar la opción para que yo pueda ir subiendo o bajando. Con la flecha que va para arriba voy subiendo, con la que va para abajo disminuyo los decimales. Si yo quiero cambiar el tipo de moneda, tabulo nuevamente, y ahí con la flecha que va para abajo podemos ir seleccionando alguna moneda en particular. Selecciono, por ejemplo, español Chile, que es lo mismo que el signo peso que ustedes tienen marcado, porque yo dejé configurado mi computador para decirle que vivo en Chile. Entonces, ese signo peso se refiere al peso chileno. Y cuando ya estamos listos con esta configuración, ustedes apretan Enter, o bien pueden tabular hasta que el botón aceptar, hasta que la palabra aceptar también les quede con el punto negro, aprieten la barra espaciadora y puedan salir ustedes de ese menú. ¿Ya? Y eso ya lo tengamos listo al tiro. Al principio les puede parecer raro, ¿ya? En base simplemente a la experiencia que yo he tenido dictando el curso, que al principio a los alumnos les puede parecer raro esto del teclado, del control shift, que la flecha, que el tabulador y toda la cosa, pero después al final uno se termina acostumbrando y al final esta cosa a ustedes les va a salir por inercia, ¿ya? Porque en la medida en que uno practique los atajos de teclado, estos van a quedar almacenados en la memoria muscular, ¿ya? Al final la mano va a saber muy bien lo que tiene que hacer, pero esto se logra simplemente con la práctica, nada más que con eso. ¿Alguien tuvo algún problema para haber completado esta parte del formato de moneda con la ayuda del teclado? Mientras ustedes contestan, yo les quiero contar que en la hoja que se llama formato de celda,
¿Ya? Ahí ustedes tienen la manera en cómo se van seleccionando el rango con el teclado. ¿Ven? Shift, Control, flecha para la derecha, para abajo, para donde corresponda. Y también aparece escrito cómo se hace con el teclado. ¿Ven? Apretar Control 1, utilizar el tabulador y las flechas de dirección. Vale decir que todo lo que yo les he ido comentando hasta ahora tiene un respaldo por escrito, e incluso no solamente por escrito, sino que con imágenes y toda la cosa, para que ustedes lo puedan entender mejor. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos, que tengan hasta ahora? Profe, disculpe, ¿Sí? después estos cambios que uno hizo, después cuando uno escribe un número, ¿queda predeterminado? Qué ¿O bien. no? Excelente pregunta. Bien, por ejemplo, supongamos el 37 millones. ¿Ya? Supongamos, Francisco, que en vez de ser 37 millones le quiero poner 56 millones. Entonces le voy a poner 56 millones. Le voy a poner 56. Ahí escribo 56 millones, aprieto Enter y también queda con el formato. ¿Ya? El formato queda heredado. ¿Ya? O sea, si la celda quedó establecida así con ese formato de moneda chilena, sin decimal y toda la cosa, cualquier número que tú escribas en esa celda va a tener ese formato, a no ser que tú digas, no compadre, yo ahora lo quiero cambiar a otra cosa, bueno, voy y hacemos los cambios que correspondan y aquí no ha pasado nada. Pero, profe, si quiero sacarlo de ahí, entonces tendría que ser todo de nuevo. Por ejemplo, si tú quisieras hacer que esta celda en particular tuviera otro formato, No, por ejemplo, si quiero sacarlo de esa parte donde dice año, contabilidad como más a la derecha, donde no hay nada en un espacio en blanco. ya, por ejemplo, si yo tomo este número, lo copio, yo voy acá y lo pego, por ejemplo, si hacemos eso, como que en copia y pega cualquier cosa, tú te das cuenta que al copiar y pegar, Francisco, te va a heredar también el formato. Pero si tú quieres que este valor se vea de una manera diferente, perfecto, botón derecho, formato de celda, y aquí yo le digo, ¿sabes qué más? Esto lo quiero ver como un número solamente, le damos a aceptar y listo. Ya ahí cambió el formato de la celda. Cuando uno copia y pega en Excel, así como lo hice yo haciendo control C, control V, automáticamente te va a agregar el formato de la celda. ¿Ya? Y después uno tiene toda la libertad del mundo para cambiarlo como lo estime conveniente. Ok, gracias. No hay problema, Francisco. Pero también uno puede hacer lo siguiente. Yo puedo copiar, puedo ir a una celda y lo que se puede hacer también es esto, ya que es un poquito más, no sé si sofisticado, pero es más enredado. Es ir a inicio, acá donde dice pegar, y elegir dentro de las opciones de pegado, donde dice pegar valores, y marcar la opción que dice valores. Aquí donde dice 1, 2, 3. Si yo le marco en ese botón, ahí automáticamente el número va a quedar sin ningún tipo de formato, para que tú le puedas colocar el que quieras. ¿Ya? Para que te pegue solamente el valor y no se traiga también el formato consigo mismo. Profe, ¿y eso cómo se haría con el teclado? Que me perdí ¿Qué un cosa? poco. Lo del pegar los valores. Ya, para Sí. hacerlo con el teclado, sería lo siguiente. Yo doy control C. Me imagino que control C es algo que ya todo el mundo de alguna forma lo conoce, ¿cierto? Control C. Con la flecha me muevo hacia donde quiero pegar esto y yo hago lo siguiente. Esto es algo que lo íbamos a ver poco más adelante, pero como es entretenido lo vamos a hacer igual. Voy a ir acá a la celda y resulta, Matías, que yo tenía la intención de ir a la parte del pegado, ¿cierto? Y resulta que el pegado está dentro de esta pestaña inicio. ¿Cómo lo podemos hacer con el teclado? Atención.
La tecla mágica con la que ustedes van a poder aprender más de 300 atajos de teclado, sí, pero de un paraguaso, es la tecla Alt. Presionen por favor la tecla Alt una vez. Esto es para hacerles la demostración de lo que quería hacer Matías. La tecla ALT está generalmente a la izquierda de la barra espaciadora. Hay una tecla que se llama Alt y una tecla que se llama Alt GR. ¿Ya? La tecla Alt GR no la vamos a usar. La tecla ALT de alternativa. Ustedes presionan la tecla Alt, por favor, una vez. Si ustedes presionan la tecla Alt una sola vez, la pantalla en la parte superior se les llenó de letras, ¿o no? Letras y números, les quedó como una tremenda ensalada de cuestiones, ¿no? Unos cuadrados así de color negro con letras blancas. Sí. Ya. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Yo lo que pretendo es acceder al menú inicio. Ya, el menú inicio. ¿Cuál es la letra que tiene debajo la palabra inicio? Esa letra puede variar según la versión de Excel que tengamos, ¿ya? ¿Sí? Hay algunos cuadrados que tienen dos letras al mismo tiempo. Por ejemplo, debajo de dibujar aparece JI o debajo de compartir aparece ZS. ¿Es que se puede presionar cualquiera de las dos o se tienen que presionar No. las dos? Se deben que presionar las dos. Gracias, profe. No hay problema. Entonces, si yo quiero ir al menú inicio, fíjense ustedes que esas letras es como que fuera la llave que te permite abrir un menú. ¿Ya? Entonces, para poder desbloquear el menú inicio, ¿cuál es la letra que tengo que apretar? La letra O. La letra O. Y esa letra puede variar, insisto, según la versión del Excel que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces voy a abrir la letra O. Y cuando yo abro la letra O, ¿se dan cuenta que se me llenó la pantalla? Se me llenó la pantalla de puras letras, ¿o no? ¿La tienen ahí o no? ¿Se les llenó la pantalla? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya hago. Voy a ir acá al Excel. Y ahora yo quiero ir al menú de pegar. Entonces, específicamente, buscamos donde dice pegar y me doy cuenta que pegar, por lo menos en la versión 2019, tiene asociada la letra V. Entonces, si ustedes tienen otra letra, tienen que marcar esa. Voy a colocar aquí V. Y se dan cuenta que al marcar la V, se dan cuenta que esto es como meterse como a una habitación, después abrir un cofre, y dentro de ese cofre encontré una caja chica que también tiene un candado, y ese candado se abre con una letra, o con una secuencia de letras. Ya. Ahora yo lo que pretendo es pegar los valores, pero quiero seleccionar dentro de esta zona donde dice aquí pegar valores, quiero elegir el primero de ellos. El primero de ellos. ¿Cuál es la letra que tiene el primero de ellos? Si yo le hago Alt o B corta, ustedes van a ver que tengo esta tremenda ensalada de letras. Ya, ¿cuál de todas estas es la que a mí me va a servir? Me va a servir la B corta. Entonces, aprieto B corta. Nuevamente, apretamos escape para terminar el proceso. Y ahí ustedes tienen el valor copiado y pegado. Pero solamente en la parte de los valores. Porque yo les decía que con la tecla Alt ustedes pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, y esto ya es materia de la próxima clase. Si yo, por ejemplo, la palabra año la quiero dejar alineada a la izquierda, yo sé que tengo que apretar este botón, por decir algo. Entonces voy a la celda. Si ustedes apretan la tecla Alt, van a poder acceder a cualquier menú de Excel. A cualquiera. Voy a abrir la letra O. Perfecto. Y si yo quiero, por ejemplo, alinear a la izquierda, ¿cuáles son las letras que tengo que escribir?
Veamos acá. Bien, Valentina. Bien, Hernán. Tenemos que hacer AL. Simplemente ir siguiendo las instrucciones que nos va dando el Excel. Si hago Alt O y escribo AL, se me tiró para la derecha. Ah, y si yo quiero centrar, profe, ¿cómo lo haríamos? Hacemos Alt, cualquier menú que se despliegue, y esto es válido, ojo, para el Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Visio, cualquier programa de Office. Ustedes apretan Alt, la letra. Ah, yo quiero meterme en el menú inicio, perfecto. Metemos la U. Pero ahora yo quiero centrar. Y si yo quisiera centrar, ¿qué teclas tengo, qué letras tengo que escribir ahora para poder centrar el contenido? Hacemos EE. ¿Ya? Es como ridículo el atajo de teclado. ¿Ya? Puede ser como ridículo, pero créanme que después ya con harta práctica, bueno, ya sabes que es Alt O, EE, Alt O, AL, Alt O, BB, Alt O, BB, y así para poder ir trabajando con borde, con cosas por el estilo. Bien, bien, Francisco. ¿Ya? Literalmente quedó centrado ahí en la ventana. Pero esa es más o menos esa es más o menos la idea. Con el Alt, ustedes pueden aprender tranquilamente una montonera de atajos de teclado. Ya, ¿cómo estamos, chicos, para hacer esto de la contabilidad? Para Profe. dejarlo esto, dígame, Francisco. Traté de hacer lo de contabilidad. Hice todos los pasos y la cosa es que me aparecieron puros signos gatos. Ah, ya. Eso es una de las cosas más deliciosas de arreglar, Francisco. ¿Ya? Eso es un error muy común y de hecho me va a pasar a mí también. ¿Ya? Así que no te preocupes por eso. Entonces, voy a seleccionar toda la columna. ¿Cómo voy a seleccionar la columna como todo un campeón? Nos vamos a la primera celda, hacemos Control Shift y me tiro para abajo. Profe, es que sabe que todavía no me acostumbro mucho con el teclado. Ya, si no me acostumbro con eso, no hay ningún problema. Botón izquierdo nomás del ratón, seleccionamos hasta el final y ya está, no pasa nada. Hacemos Control 1. Ustedes ven que ahora yo puedo acceder al menú de formato de celdas. Me tiro ahora con el tabulador y buscamos la palabra de contabilidad. Les doy un truco, un secreto. También pueden empezar a escribir contabilidad y automáticamente el Excel los va a llevar para allá. Si quisieran formato personalizado, lo escriben y el Excel los va a tirar para allá. ¿Ya? En vez de usar las flechas, también pueden empezar a escribir en las iniciales. En la muestra contabilidad, aparentemente se ve muy parecido el formato de moneda, pero hay una diferencia enorme. Posiciones decimales 0, símbolo peso. Si eso ya lo tengo listo, está configurado, lo voy a dar Enter. Y me ha pasado lo mismo que ustedes habían mencionado en el chat y a través del micrófono. ¿Ya? Que esta columna les quedó con puros gatos, ¿no? Cuando uno lo termina de hacer, ya sea con el ratón o con el teclado, esto les va a quedar con signos gatos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se puede arreglar eso? Este es un error que se produce cuando el espacio que uno tiene en la celda es demasiado pequeño para almacenar el valor. ¿Ya? Resulta que el formato de contabilidad te va a generar un margen. Te va a colocar el signo de peso en la izquierda, va a dejar un espacio en blanco y de ahí va a acompañar el número. Entonces requiere de más espacio para poder almacenarlo. Cuando ustedes hagan algo en Excel y el resultado les empiece con signo gato, quiere decir de que hemos cometido un error. En este caso, este es el error más sencillo de arreglar porque se debe a que el espacio que yo tengo en la celda es muy pequeño. ¿Ya? Y lo que decía Camilo en el chat es muy cierto. Tenemos que agrandar una columna. Fíjense, por favor, que esto de contabilidad de los signos gatos, ¿dónde está metido? Está metido en la columna acá. ¿Se dan cuenta? Todos estos valores que ustedes tienen acá, ¿ya? Si yo me proyecto hacia arriba, se van a dar cuenta que estamos en la columna acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Y esto yo se los voy a enseñar a hacer después con el teclado. Entre la K y la L,
siempre tienen que mirar hacia la letra siguiente. Entre la K y la L hay una línea que los separa. ¿Ven? Y se dan cuenta que el ratón les cambia de forma. Tiene forma de flecha que va para hacia abajo, pero cuando estoy en la frontera, ¿se dan cuenta que ahí me quedó con el borde? Bueno, le damos doble clic y ahí automáticamente eso se autoajustó. ¿Se dan cuenta la diferencia? El formato de moneda deja el número pegado y el formato de contabilidad te deja el número con un pequeño margen. ¿Ya? Eso se debe simplemente que el espacio que se requería era demasiado pequeño. Si yo, por ejemplo, formato de ganancias, voy para acá y lo achico, la columna ahí, se dan cuenta que también me quedo con puros gatos. Pero si le hago doble clic, ahí automáticamente se autoajustó para que el texto que contenga esta columna completa se pueda representar de buena manera. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto con el teclado? ¿Cómo se hace con el teclado? Haciendo Alt o HFR y con eso quedamos listos. ¿Ya? Alt o HFR y ahí podemos autoajustar. Les voy a enseñar en la próxima clase un truco para que ustedes puedan hacer esto de una manera mucho más rápida. Pero por razones de tiempo ya no lo alcanzamos a hacer. Muchas gracias por su asistencia, por su participación y será hasta la clase del próximo lunes. Recuerden que mañana no hay ayudantía. Así que eso sería, muchachos. Que les vaya muy bien, cuídense y será igualmente hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, que les vaya bien.